Hola, ¿qué tal? Nuevamente te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de este curso de instalaciones eléctricas residenciales y en esta ocasión vamos a ver un manual que es el manual del electricista que maneja una marca, digo no por hacerle publicidad a la marca, sino porque es un manual que coadyuva mucho a aquellas personas que están empezando a laborar en este campo de la electricidad. Sí, aquí hago hincapié en que este manual en cuestiones muy superficiales se enfoca más a la instalación eléctrica en México. ¿Por qué? Porque pues el manual va encaminado a eso, un manual del electricista para aquellos que trabajan en México. ¿Sí? Y de esta manera también reitero que este curso vamos encaminado a instalaciones eléctricas en México. Ok, bueno, voy a permitirme abrirlo y es de la marca Viacom. Por lo que yo sé, es la única marca que ha lanzado este manual desde hace ya un par de años, si no es que unos 10, 11 años, si es que no me equivoco. Y pues bueno, voy a compartir el link de este archivo en los recursos de esta sesión. Voy a permitirme descargarlo para poder visualizarlo un poquito mejor. Esto para poder entenderlo más a detalle. Bien, ya lo tenemos aquí abierto, ya lo descargué, es un archivo PDF, no pesa mucho, es muy ligero y lo voy a colocar aquí. Bueno, es motor de electricista que si no me equivoco es el 2020, entonces ya tiene ahí su tiempo. Más bien en cambio, pues bueno, la parte de los elementos que trae son muy característicos y muy importantes que debemos de trabajar por ahí en esta parte. Pues bueno, hecho por Viacom, el manual electricista, que es totalmente gratuito, está prohibida su venta, incluso lo pueden buscar así tal cual en el Google Chrome, manual electricista Viacom, y ahí les debe de aparecer tal vez la versión más reciente. Digo, estoy trabajando con esta porque es la primera versión que yo conocí que es a color, entonces tal vez las demás ya estén a color. Y bueno, tenemos en el índice ahí algunos elementos que aquí el editor de este manual está colocando para poderlos entender. Si bien observamos, tenemos la sección general, conductores eléctricos desnudos, ¿sí? Que es prácticamente para las tierras físicas. Tenemos conductores eléctricos en baja tensión, que es lo que vamos a estar trabajando nosotros en BT, baja tensión. Conductores eléctricos en mediana tensión en MT, ¿sí? Y tenemos la guía selección de conductores eléctricos. Es muy importante, ¿sí? Porque la vamos a estar trabajando para saber cuántos cables caben dentro de un conductor, que eso es algo que muchas veces a los electricistas, incluso a algunos arquitectos se les pasa, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir viendo más a detalle de ello. Tenemos parámetros de conductores eléctricos, esto no lo vamos a borrar. Tablas de capacidad tampoco, sección de conductores eléctricos aislado y bueno, tenemos instalación de cable, transformadores, seguridad, apéndice y oficinas de venta. Bueno, manual va más encaminado a una parte de conocimiento y a parte de diseño en cuestión de tablas. Trae muchas tablas y algunas, por ahí unos isométricos y algunos circuitos. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en la instalación eléctrica residencial, ¿sí? Entonces voy a continuar avanzando y pues bueno, tenemos aquí algo que es muy importante. Déjenme ver si lo puedo girar. Aquí está, rotar vista hacia la derecha, ok. ¿Qué es lo que yo les comentaba la sesión pasada? Tenemos aquí fórmulas eléctricas, sí, pero tenemos las de corriente directa y tenemos las de corriente alterna para una fase, dos fases, tres hilos y tres fases. Esto es muy importante porque la sesión pasada lo que estábamos observando era prácticamente la ley de Ohm, la ley de Ohm basado en corriente directa, ¿sí? Vamos a analizarlo para que podamos entenderlo. Déjenme aquí abro el pizarrón para poder ser un poco más puntual con lo que voy a estar ahorita mencionando, y sobre todo porque estas fórmulas pues bueno ya son fórmulas establecidas que se siguen empleando hoy en día y han funcionado, y yo creo que pues funcionarán por mucho tiempo. Bien, ya tenemos aquí los pizarrón, mostramos escritorio y vamos al lápiz. Bien, tenemos aquí la parte importante que está separado, que tenemos fórmulas eléctricas en corriente directa o continua, y nos muestra las fórmulas de qué elementos cuento, ¿sí? Para yo poder obtener algo. ¿Cómo es eso? Dice, voy a buscar yo amperaje conociendo el HP. El HP es la potencia de un motor, ¿sí? Y un HP, ¿sí? Que es un horsepower, equivale a 745 watts.
En algunos son 746, 47, bueno, más o menos en eso oscila. Sí, ya va a depender, pues a veces algunos, y sí lo he visto, algunos textos lo marcan como 740, no sé a qué se debe ese redondeo, pero bueno, vamos a 745 watts. Entonces, dice la fórmula, dice, voy a encontrar amperes en corriente directa conociendo los HPs, y bueno, aquí tenemos ya la fórmula, en donde me dice que los HP los voy a multiplicar por 746. Ven ustedes, aquí lo están manejando como 746. ¿Por qué? Porque tiene decimales el 745, entonces lo redondean. Entonces aquí en este texto, en este manual lo está manejando con 746 y así lo vamos a dejar, ¿sí? De acuerdo a este manual. Y aquí hago un comentario, un paréntesis. Me ha funcionado muy bien trabajarlo con 745 y 746. Desconozco si esto ya sea una ley, pero si lo es, pues 746 la tomamos. Y luego esto va a ser dividido por voltaje, la V de voltaje, ¿sí? Y esto lo voy a multiplicar por N. ¿Y quién es N? Bueno, vamos a vernos aquí en la parte de abajo de nuestra tabla. Y tenemos aquí ya las características. Déjenme borrar esta parte de aquí y vamos a hacerle un zoom. Ahí así. Entonces dice que N, entonces vamos a buscar la N y dice eficiencia expresada en decimales. O sea, la eficiencia que tenga nuestro motor, nuestro circuito, no lo sé, va a estar expresada en decimales. Entonces aquí tenemos que tener esa eficiencia, lo multiplicamos por V y eso va a ser dividido por HP por 646, ¿sí? Dependiendo de los HPs. Y así podemos encontrar cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a buscar amperes conociendo kilowatts, ¿sí? Entonces los kilowatts por 1000 entre V. Estamos hablando ahorita de corriente directa. Amperes conociendo kilovolts amperes. Esto no lo podemos hacer, ¿por qué? Porque los kilovolts amperes es una parte de la potencia que existe en transformadores y en corriente directa no existen transformadores. Podríamos decir que nuestro eliminador o nuestro cargador celular tiene un transformador, sí, pero ese transformador lo que hace es disminuir el voltaje de 127 volts que nos suministra nuestro tomacorriente de nuestro domicilio y lo baja a 5 volts o 6 volts. Es lo que hace el transformador, pero esos 6 volts siguen siendo de corriente alterna. Ya lo que se requiere es un puente de diodos para así poder transformar esa corriente directa en corriente alterna y ya poder trabajar. ¿Sale? Bien, tenemos la siguiente, que es una potencia en kilowatts, y aquí sí lo podemos trabajar, que es intensidad por voltaje sobre 1000, y así podemos encontrar cada una de ellas, ¿va? Ahora, vámonos a la parte importante, que es en corriente alterna. Aquí viene algo muy característico y exactamente lo mismo. Voy a colocar el láser, dice, voy a obtener amperes o voy a buscar amperes conociendo HP. Y entonces es exactamente lo mismo. Voy a multiplicar los HPs, el número de HPs que tenga, 2, 3, 4, 100, no sé, por 746, que es lo que equivale a un HP en watts. Y eso va a ser dividido por voltaje FN. Vean lo que dice aquí, voltaje FN. ¿Y qué es el voltaje en FN? Lo vamos a ver aquí abajo. El voltaje FN, aquí lo tenemos, y es tensión eléctrica entre fase y neutro. Entonces, el voltaje que yo tenga entre fase y neutro, real, ¿a qué me refiero con real? Es que yo con mi multímetro voy a ir a donde yo voy a conectar, o a donde está conectado mi motor, ¿sí? Y voy a medir el voltaje que existe entre fase y neutro, ¿sí? Ese es el voltaje real. Si yo colocara el voltaje ideal serán 127 volts, ¿sí? Y eso nos afecta a la obtención de nuestro cálculo. Voy a hacer aquí un ejemplo rápidamente, ¿sí? Se me ocurre que son 2 HPs, ¿sale? Entonces 2 HPs por 746, ajá, y eso va a ser dividido entre el voltaje fase neutro. Imaginemos que ese voltaje es se me ocurre 119 volts, ¿vale? 119 volts. Y va a ser multiplicado por N. Vamos a ver quién es N. N, aquí está, es la eficiencia expresada en decimales. Todo lo vamos a dejar con 0.9, así como el FP. El FP es el factor de potencia. Aquí lo tenemos, aquí está, factor de potencia, ¿sí? Si es un motor, en la placa de especificaciones debe medir tanto la eficiencia como el factor de potencia. En este caso lo vamos a manejar con 0.9. Entonces vamos a multiplicar 119 volts por 0.9 y esto por 0.9. ¿Ok? Ahora vamos a hacer uso aquí de la calculadora para hacerlo un poquito más práctico y rápido. Y tenemos que multiplicar 2 por 746, ¿sí? Para obtener ahí la potencia en watts. Ya la tenemos. Vamos a colocar aquí que son 1492. Y esto va a ser dividido por el resultado de la multiplicación de abajo, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es la multiplicación? Y es de 119 por 0.9 por 0.9. Entonces, eso da un total de, aquí lo colocamos, ahí desapareció. Vamos a colocar el lápiz. Y es un total de 96.39. ¿Sale? 96.39. Ahora, hay que hacer propiamente la división de este resultado que nosotros nos dio, que fueron los 1492 entre 96.39. Damos enter y me da un amperaje, porque estamos buscando amperajes, un amperaje de 15.47 amperes. 15.47 amperes. Esto es de mi amperaje en función continua. Aquí hago un paréntesis. Si yo, por ejemplo, voy a ejemplificar en gráfica, yo echo a andar mi motor, lo que va a hacer es un pico de voltaje y luego se va a empezar a estabilizar y hasta hacerse continuo. Entonces, el amperaje que está marcando aquí es el amperaje que va a tener cuando sea continuo. Cuando hay un pico de voltaje, cuando es el arranque, el amperaje va a superar más o menos el 10% de ese amperaje. Entonces, el amperaje que estaría consumiendo ese motor sería superior a 15 amperes cuando arranca el motor. Ya cuando se estabiliza serían esos 15 amperes. Ok, ahora vamos a hacer el ejercicio nuevamente, pero ahora con el voltaje ideal. Entonces otra vez 2 HPs por 746 sobre el voltaje fase neutro, que el ideal sería 127 volts. 127 volts, y esto lo vamos a multiplicar por 0.9. Aquí faltó el paréntesis. Y otra vez por 0.9. Entonces 2 HPs por 746 sigue siendo lo mismo, 1492. Y ahora vamos a realizar la multiplicación con el voltaje ideal, ¿sí? Que es 127 por 0.9 por 0.9. Y esto me da aquí la cantidad de 102.87. Vean la diferencia que ya cambió, ¿sí? 102.87, perdón, te había dicho 9. Ahí está. Ahora hay que hacer propiamente la división ya para obtener el amperaje real. Entonces 1492 entre 102.87. Damos enter y vean ustedes, nos dio 14.5 amperes, ¿sí? 14.5 amperes. La diferencia entre estos dos pues no es mucha, es un amper, no hay gran diferencia. Pero imaginen ustedes que si yo mido voltaje y me doy un voltaje de 100, entonces este amperaje va a empezar a aumentar. Vean la diferencia. Si yo empiezo a bajar el voltaje que yo mido con el multímetro, el amperaje tiende a subir. A que si el voltaje fuera el ideal, el amperaje se mantendría o bajaría, por así decir, una analogía. Entonces, por eso es importante, dice la fórmula, que el voltaje fase neutro es el voltaje que yo mido con mi multímetro, el voltaje real que existe en esos conductores. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque es con el voltaje que vamos a estar trabajando, ¿sí? No el voltaje ideal, sino el voltaje real que tenemos. Ok, voy a cerrar aquí bueno, minimizo la calculadora por si la seguimos ocupando. Borro aquí lo que yo acabo de anotar para continuar analizando lo que es esta tabla. Aquí está. Y lo mismo podemos obtener los amperes conociendo kilowatts con una fase. Aquí tenemos kilowatts por 1000 sobre voltaje fase neutro por el factor de potencia, ¿sale? Amperajes conociendo kilovolts amperes. Aquí sí ya aplica las fórmulas. ¿Por qué? Porque esta fórmula la potencia de kilovolts amperes ya aplica para transformadores, y los transformadores trabajan con corriente alterna. Entonces ya aplica igual lo mismo, kilovolts amperes por 1000 sobre voltaje fase neutro. Potencia en kilowatts, potencia en kilovolts amperes, potencia en la flecha HPs y factor de potencia. Entonces, si quiero saber el factor de potencia, lo que coloco es los watts sobre el voltaje fase neutro por intensidad. Si conozco esto, obtendré el factor de potencia, ¿sí? Ahora, dice aquí, corriente alterna, 2 fases, 3 hilos. ¿Qué quiere decir 2 fases, 3 hilos? Pues bueno, quiere decir que tenemos 2 fases y un neutro, ¿sí? Por eso son 3 hilos. Fase 1 es un neutro, perdón, un hilo. Fase 2 es otro hilo y el neutro es otro hilo. Entonces tenemos ahí los 3 hilos y existen estos elementos, por supuesto. Y otra vez voy a buscar amperes conociendo HPs. Entonces multiplicamos HPs por 746 y eso va a ser dividido por 2 por el voltaje FF. ¿Quién es el voltaje FF? Aquí tenemos tensión eléctrica entre fases, ¿sí? Entonces el voltaje que tenga yo entre fases es el que yo voy a emplear, que el voltaje ideal serían 220 volts. Eso sería lo ideal que deberíamos de trabajar. Más sin en cambio hay que realizar la lectura con el multímetro para determinar cuál es el voltaje que tenemos real en el suministro en esos dos conductores. Y lo mismo
por la eficiencia y por el factor de potencia. Y así las demás se vuelven a repetir. En este caso ya es voltaje fase-fase. Aquí hago una observación. Dice potencia en la flecha de HP. Aquí hay algo muy importante, el 1.73. Es una constante que sale a partir de una parte de cálculo de un triángulo, ¿sí? Que pero bueno, no lo vamos a analizar ahorita a fondo, pero esa constante es muy importante para los sistemas eléctricos, sobre todo en lo que son los transformadores, ¿sí? Entonces esa es una constante muy importante, que en este caso pues no la vamos a analizar, pero viene, ese resultado, ese 1.73, viene de la raíz de 3, ¿sí? De ahí viene la raíz de 3. Es como si, voy a hacer un ejemplo rápidamente, si yo multiplicara 127 volts por la raíz de 3, me daría un voltaje similar a 219 punto y fracción, que eso sería muy similar a 220 volts, ¿sí? Entonces de ahí viene, la raíz de 3 es el resultado 1.73, ¿sale? Y lo mismo lo tenemos acá, vamos a borrar nuevamente, lapicito, flecha. Y tenemos en corriente alterna con 3 fases, ¿sí? Igual amperes conociendo HP, en este caso HP por los 646, aquí ya entra el 1.73 por la raíz de 3, que es el resultado, por el voltaje de entre fases. Aquí es muy importante revisar todas las fases, ¿sí? Entonces hacer la combinación de medir el voltaje entre fase 1, fase 2, fase 2, fase 3 y fase 1, fase 3, para que podamos determinar el voltaje real. Luego por la eficiencia y factor de potencia. Exactamente los demás son exactamente lo mismo. Y bueno, aquí abajo tenemos ya las indicaciones por si desconocemos ahí esa parte. Y tenemos aquí unas fórmulas también que son importantes. Tenemos que las RPM es igual a F. Y ¿quién es F? Pues es la frecuencia, los ciclos por segundo, por 120 sobre P. Que en este caso P pues es la potencia, ¿no? Entonces ahí tenemos, el número de polos, es el número de polos, y con eso obtendríamos las RPM. Y pues bueno, ahí tenemos ya varias características que podemos observar en esta tabla. Voy a regresar a la vista que teníamos para continuar y hacia la izquierda. Ahí está. Vamos a colocarlo otra vez en ajustar. Ahí está, no es cierto, era el doble. Ok, tenemos más fórmulas. Bueno, aquí lo coloqué al revés otra vez. Vamos a ver, rotar vista hacia la derecha y vamos a hacerle un zoom. Tenemos otras fórmulas eléctricas para circuitos en corriente alterna, ¿sí? Tenemos la reactancia inductiva, que es XL, que se mide en ohms, que es 2pi por F y L, ¿sí? Donde el 2 es una constante, pi es una constante, F es la frecuencia y L es la inductancia. Entonces ahí lo tenemos. Donde aquí lo tenemos, inductancia en henrios, frecuencia en sistema hertz, ciclos sobre segundo. Tenemos para reactancia capacitiva, y aquí tenemos donde C es capacitancia en faradios, la F ya sabemos que es la frecuencia, el 2pi, bueno, sigue siendo igual. Tenemos para la impedancia, que vendría siendo algo como lo inverso a la resistencia, donde Z es igual a, tenemos aquí resistencia al cuadrado, más lo que es XL, que es reactancia inductiva, y XC reactancia capacitiva, todo esto al cuadrado, y bueno, aquí tenemos la descripción. Corriente eléctrica, voltaje sobre impedancia y lo multiplicamos por A, ¿sí? Entonces estas fórmulas, si ustedes notan, ya son como que más determinadas, más exactas que con lo que estuvimos viendo con la ley de Ohm en circuitos de corriente directa. Ellos son un poco más distintos. Entonces vean la gran diferencia. Dice potencia trifásica y tenemos que la raíz de 3, otra vez aquí aparece, por el voltaje, por la intensidad, por el coseno del ángulo sobre 1000 y por kilowatts, donde coseno es el factor de potencia, ¿sale? Entonces aquí vean que estas fórmulas ya son un poco más específicas. Tenemos resistencia eléctrica, R, y aquí tenemos qué es cada cosa, ¿no? El cobre, la resistividad en ohmios, el conductor, etcétera, etcétera. Y bueno, tenemos la L de longitud del conductor y pues bueno, ya lo podemos ir trabajando. Entonces ya hay fórmulas más elementales y pues bueno, aquí tenemos otra, déjenme lo coloco otra vez, en donde pues es el círculo cromático de la ley de Ohm, ¿no? Obviamente esto es para circuitos de corriente directa, y vimos las anteriores para corriente alterna, tanto mono, bi y trifásico, ¿ok? Y pues bueno, vamos a ver si ahí tenemos más fórmulas. En la parte de abajo pues bueno, viene algo de los símbolos, en esta ocasión lo vamos a dejar hasta aquí y en la siguiente sesión veremos los símbolos.